Bueno, la clase de hoy día va a ser sobre enfermedad de Parkinson y enfermedad del sistema nervioso periférico. Ya habíamos estado viendo meningitis, bacterianas, micóticas, virales. Habíamos visto incluso la enfermedad por TS. Habíamos visto también cefaleas, hemos visto convulsiones. Y ahora vamos a estar viendo la enfermedad de Parkinson, enfermedad del sistema nervioso central, periférico, perdón. Y voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible porque ya tienen su examen. No sé si han recibido la teoría. Si la han recibido, pueden como que apuntar las cosas más importantes porque les vienen más cosas en la teoría. Yo sé que les han explicado muchas cosas más, pero voy a tratar de ser lo más concisa posible. Para empezar, el Parkinson, o el objetivo de la clase de Parkinson es diferenciar lo que es un parkinsonismo de lo que viene a ser la enfermedad de Parkinson como tal, establecida. En general, todos conocemos lo que es el Parkinson, quizás es la más comúnmente conocida por el temblor al reposo, y es verdad. La enfermedad de Parkinson puede tener este desorden del movimiento, pero no solamente incluye el temblor al reposo, también va a incluir la rigidez en rueda dentada y la lentitud de movimiento, como le decimos, bradicinesia. Una característica de la enfermedad de Parkinson es que no empieza o no es que inicie únicamente con el desorden del movimiento, sino que muchos años antes el paciente puede tener signos no motores como deterioro cognitivo, disfunción autonómica, desorden del sueño, depresión, hiposmia. Entonces tenemos un paciente que tiene una historia de años de signos no motores, que les pueden ser todos los que les he mencionado, que empieza recién a tener un desorden del movimiento que puede incluir el temblor al reposo, la rigidez o la bradicinesia. Entonces, ¿cuál es la patología, no? La patología empieza porque viene a haber una acumulación de lo que viene a ser la alfa-sinucleína que se acumula como los cuerpos de Lewy y hay una disfunción de la vía directa con un predominio de la vía indirecta. Ustedes saben que la vía directa es de los movimientos un poquito más sofisticados, por así decirlo. En cambio, la vía indirecta es ese movimiento que no controlas. Por eso es que va a haber ese temblor de reposo y los otros signos que les voy a mostrar. Eh, En la neuropatología vamos a ver los cuerpos de Lewis, que es lo que les mencionaba, que son los depósitos de alfa-sinucleína, y lo que caracteriza es que hay una pérdida selectiva de las partes ventrolaterales. Los cuerpos de Lewy o los depósitos de alfa-sinucleína no son únicos en el Parkinson, o sea, va a haber otras enfermedades en las cuales sí puedes tener los depósitos de alfa-sinucleína, pero la ubicación que va a tener o los lugares donde va a predominar sí van a ser más que todo influyentes para el Parkinson. Ahora, cuando tú sospechas de Parkinson, o sea, tienes los signos no motores, tienes los signos motores, y lo que tú vas a hacer para diferenciar es tener una prueba terapéutica con levodopa. La levodopa es el fármaco de elección cuando hablamos de, en primera instancia al menos, cuando hablamos de Parkinson, y lo que va a hacer es que si tu paciente tiene todos estos signos y tú le das levodopa, la prueba terapéutica consistiría en que el paciente mejore los síntomas. Si los pacientes mejoran los síntomas, tú puedes decir, ah, bueno, aquí estamos yendo o mirando hacia enfermedad de Parkinson. Si no mejoran los síntomas con la levodopa, podrías incluir otros diagnósticos diferenciales. Acá están, ¿no? Los signos cardinales motores, bradicinesia y rigidez o temblor al reposo. Y los signos no motores, ¿no? Que les dije, los signos no motores van a incluir todos aquellos que se hayan presentado antes, años antes. Ya ves, ese es el complejo de los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Incluyen neuropsiquiátricos, la hiposmia o la pérdida del sentido del olfato, el dolor, trastorno del sueño y la disfunción autonómica. Entonces, el parkinsonismo es un síndrome clínico y generalmente puede ser idiopática. Cuando tú tienes esos síntomas no motores, que luego se le añaden los motores, le haces la prueba de levodopa, tú dices, ah, ok, va o camina mucho hacia enfermedad de Parkinson. Pero si no, tienes lo que se llama un parkinsonismo. Las características no motoras que les estoy mencionando pueden acompañar en todas las etapas de enfermedad de Parkinson y afectan considerablemente la calidad de vida. Esos síntomas no motores están antes que los motores. Y una vez que los motores se instauran, que tiene la bradicinesia, el temblor de reposo, la rigidez, estos síntomas no motores van a continuar, no significa que desaparezcan, se perpetúan. ¿Y cómo tienes? Los más comunes son, tienen los neuropsiquiátricos, depresión, que puede acompañarse, ¿no? De la alegría, que es la incapacidad de sentir placer para cualquier cosa. El paciente te va a referir que no tiene ganas de hacer nada. Ansiedad, disfunción cognitiva, demencia, en los trastornos del sueño, no, sobre todo insomnio, y en la disfunción autonómica, sobre todo estreñimiento, la disfunción neurogenital, la hipotensión ortostática, y es lo más resaltante, ¿no? Lo más característico. Todos estos síntomas, como les mencionan acá, afectan la calidad de vida del paciente incluso años antes de que se instale la enfermedad.
Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar la enfermedad de Parkinson? Hay ciertos criterios para decir, ok, estamos ante la enfermedad de Parkinson. Lo primero es el parkinsonismo, ¿no? Ya les dije, el parkinsonismo es la bradicinesia y temblor, reposo o rigidez. Cualquiera de los dos. Si tiene los dos, bien. Si no tiene los dos, con que tengas uno, basta. Pero lo principal es bradicinesia, o sea, la lentitud del movimiento, en combinación con al menos uno. Temblor o reposo o la rigidez. La rigidez es la que le dicen en rueda dentada. Ahora, una vez que tienes el diagnóstico de parkinsonismo, que no es lo mismo enfermedad de Parkinson, el parkinsonismo puede tener múltiples causas, recién vas a decir, ok, ¿cómo puedo establecer clínicamente una enfermedad de Parkinson? Y acá tienes, para que tú digas, ok, esa enfermedad de Parkinson clínicamente establecida, tienes que tener ausencia de los criterios de exclusión absolutos, al menos dos de apoyo, y no tienes que tener las banderas rojas o signos de alarma. ¿Cuáles son los criterios? Por ejemplo, la respuesta positiva al tratamiento dopaminérgico. Disinesia inducida por la levodopa. Documentación del temblor de reposo, ya lo que me habían mencionado. Y la prueba diagnóstica positiva de pérdida olfativa o de nervación simpática cardíaca en gamografía. Criterio de apoyo. Tú le das tratamiento, el paciente mejora con la levodopa. Es más, la levodopa le va a causar una disinesia. Y es normal, no piensen que está mal, ¿no? No, el paciente no te va a decir, ay, doctor, tengo esto, y tú dices, no, 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 entonces te suspendo la levodopa. No, es normal que la levodopa te causa al inicio la disinesia. Tiene la documentación de temblor de reposo, la respuesta al tratamiento que les digo que es la prueba terapéutica con levodopa, y la prueba diagnóstica olfativa de anosmia, la pérdida olfativa, o si no, nervación simpática cardíaca en gamografía. ¿Por qué dices que hay criterio de exclusión? Por ejemplo, los signos cerebelosos, signos de ataxia, parálisis cerebral supranuclear son los principales diagnósticos diferenciales cuando hablas de enfermedad de Parkinson. Tienes diagnóstico establecido, otra cosa, parkinsonismo limitado a las extremidades inferiores solo durante 3 años, tratamiento antidopaminérgico que disminuye, o fármacos que disminuyen la dopamina, ausencia de respuesta a la levodopa. Muy importante, si tú le das levodopa y el paciente no responde, no tiene Parkinson. Pérdida sensorial cortical, sin evidencia de déficit dopaminérgico en las imágenes funcionales y otra patología que puede provocar el parkinsonismo, porque como les dije, el parkinsonismo no solamente es causado por la enfermedad de Parkinson. Ahora, ¿qué signos de alarmas tenemos? Deterioro rápido de la marcha, y va más hacia patología cerebelosa, ausencia de progresión de los síntomas motores durante 5 años, disfunción vulvar temprana, disfunción respiratoria, fracaso autonómico grave temprano, caídas recurrentes tempranas debido al desequilibrio, que también, como les digo, el desequilibrio va más tirando hacia cerebelosos. Aterocoli desproporcionada, ausencia de características no motoras comunes de la enfermedad durante más de 5 años, signo de tracto piramidal y presentación simétrica bilateral. Si tú tienes cero señales de alerta, cero criterios de exclusión y al menos dos de estos de apoyo, tú puedes decir, ok, tengo una enfermedad de Parkinson clínicamente al menos establecida. Ahora, les hablé sobre los parkinsonismos, les dije, no, hay otras causas que te pueden dar la bradicinesia con temblor de reposo con rigidez. ¿Cuáles son estas causas? Tienes causas infecciosas, tóxicas, inducidas por fármacos, tumores cerebrales, sobre todo que se encuentran supratentoriales o del tronco encefálico, traumatismo craneal, metabólico, vascular y ovarios. No tienes enfermedad de Huntington, tienes mutaciones, neuroacantosis, tienes hipoxia, hipoparatidismo, calcificación familiar de los ganglios basales. En infecciones tienes enfermedad por priones, que ya lo han visto, encefalitis letárgica, otras infecciones víricas. O sea, tienes muchas causas que te pueden explicar estos tres síntomas que te dan el parkinsonismo que no son enfermedad de Parkinson. Ahora, lo más importante, ¿cuál viene a ser el tratamiento? Tienes un manejo que es sintomático más que todo y va a ser farmacológico, ¿no? Tienes acá, en primera instancia, la de Bodopa con agonistas dopaminérgicos, inhibidores de COM e inhibidores de la MAO-B. Ahora, la levodopa tiene que estar siempre acompañado de un inhibidor de la dopa descarboxilasa para evitar su degradación en sangre. O sea, si tú tienes levodopa y se lo das al paciente y ese paciente no toma un inhibidor de la dopa descarboxilasa, no tiene sentido que le esté dando levodopa. ¿Por qué? Porque se va a degradar, o sea, no le va a hacer efecto, no va a funcionar, no va a cumplir su mecanismo porque se va a degradar por esta enzima. Entonces, lo que tú tienes que hacer es inhibir esta enzima, darle la levodopa y así trabajan estas dos pastillas conjuntamente.
¿Cuál es lo que se da generalmente? Lo que habrán escuchado quizás en su práctica o lo han visto, se da levodopa-carbidopa. Ese es el tratamiento de primera línea para la enfermedad de Parkinson y de hecho es eficaz durante un periodo de 4 o 3 años que le dicen que es el periodo de la luna de miel, ¿no? A partir de ese entonces, la levodopa va perdiendo su eficacia. ¿Por qué? Porque las neuronas dopaminérgicas siguen bajando. O sea, esto, como alguna vez se lo hemos explicado, no cura la enfermedad. No es que porque tú le estás dando levodopa, carbidopa, las neuronas dopaminérgicas van a crecer de nuevo o van a restaurarse. No. La pérdida de la parte dopaminérgica sigue pasando. Lo que pasa es que esto es un tratamiento sintomático, que les puede ayudar mucho, sí, pero como les menciono, no es que vayan a dejar de disminuir las neuronas dopaminérgicas. Bueno, eso era todo por la enfermedad de Parkinson, como ven, he tratado de ser lo más consciente posible. Y ahora vamos a hablar sobre las enfermedades del sistema nervioso periférico, pero vamos a hablar sobre todo de una neuropatía inflamatoria, que es el síndrome de Guillain-Barré. En su clase he visto que les han hablado sobre neuropatías genéticas, he visto que les han hablado sobre neuropatía diabética, neuropatía por VIH, les han hablado de muchas cosas, pero creo que la enfermedad más característica de las neuropatías periféricas es el síndrome de Guillain-Barré. Ya. Para empezar, hay que definir que el síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Cosas importantes acá, el término agudo, desmielinizante. Ustedes saben que la conducción nerviosa se da a través de la mielina, o sea, son las células de Schwann que saltan el impulso eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? En el síndrome de Guillain-Barré empiezan a haber destrucción de estas vainas de mielina como parte de un problema autoinmune. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una bacteria que hace un mimetismo molecular y hace que como que las células inmunes se confundan y empiecen a destruir a la mielina. Va a causar una polirradiculoneuropatía que es inflamatoria, que es aguda. Es muy importante porque te dan como patrón que tiene que tener menos de 4 semanas. Cuando ya tiene más de 4 semanas ya no es agudo ya. La presentación típica es motora ascendente simétrica, es decir, el paciente va a tener déficit motor no sensitivo. A veces puede haber parestesia, pero lo característico es que sea motor. El paciente te va a decir, sí, empezó porque yo sentí que no podía, no sé, pues, no podía levantar el pie. Y te va a decir, y luego no era solamente mi pie, tampoco podía levantar hasta la altura de mi rodilla. Y después no podía alzar toda la pierna. Es una pérdida motora ascendente que le va a ocurrir simétricamente, o sea, en las dos extremidades, y hay un predominio de la disminución de la fuerza distal, que va ascendiendo, o sea, como le digo, se empieza en el pie, luego se va hasta la rodilla, luego empieza hasta el muslo, luego te va a decir que le llega hasta el abdomen y tórax, te van a decir, ok, hay un compromiso ventilatorio porque el paciente que no tiene, siente que no tiene fuerzas para respirar, o sea, el paciente quiere ventilar, y la biomecánica ventilatoria que vienen con los músculos, con el diafragma, con todo eso, no pueden. ¿Por qué? Porque tiene una parálisis. La progresión va a ser de un día a un mes y se va a caracterizar también por hipobarreflexes. Cuando le hagan el examen físico vas a ver esto. Y algo que te va a caracterizar mucho es la disociación albuminocitológica. Tienes indicios cefalorraquídeo, aumento de la albúmina con celularidad normal. Compromiso autonómico también puede haber, pero como lo más resaltante es lo motor ascendente simétrico, el predominio distal. Tiene un patrón bimodal de distribución con edad con mayor incidencia en la edad adulta y que tiene el antecedente de un episodio infeccioso entre las 4 semanas previas. Por ejemplo, el paciente te va a decir, antes, o sea, lo vas a entrevistar y te va a decir, sí, usted ha estado mal, usted ha tenido algún antecedente, se ha sentido mal últimamente, ¿qué pasó antes de que tuviera este episodio? Y te va a decir, yo he tenido el problema de que hace un mes estuve mal de la garganta, me sentía mal, como que tosía, o te va a decir otra cosa, te va a decir, ah, sí, yo hace un mes tuve como un episodio de diarrea, tuve una infección estomacal típico de Campylobacter jejuni. Te va a decir que presenta o tiene el antecedente de haber estado enfermo hace un mes, de tracto respiratorio superior al 40%, de diarrea del 20%, y después de un mes de ese episodio le va a empezar a pasar todo esto. ¿Cuál es la clínica entonces? Tenemos diagnóstico. Tenemos como diagnóstico la clínica, la debilidad simétrica progresiva, la reflexia, la progresión menos de 4 semanas y la ausencia de otras causas de neuropatías agudas.
En la punción lumbar tú vas a ver aumento de las proteínas más de 0,4 gramos por litro, o sea, aumento de proteínas con células normales. Eso es lo que se llama disociación albúmino-citológica, característico de Guillain-Barré. Tienes velocidades de conducción, preconducción, ya, bueno. El endurecimiento de la velocidad de conducción, bloqueo de la conducción, es una denervación tardía que es por daño axonal secundario. Pero lo más importante acá es clínica, punción lumbar y tratamiento. ¿Por qué? Porque el paciente, como les dije, puede tener una parálisis ventilatoria y el paciente va a llegar a insuficiencia respiratoria con ventilación mecánica porque siente que no tiene la fuerza para respirar. Si esto sigue ascendiendo, como les dije, va a llegar a eso. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento puede ser inmunoglobulina endovenosa o plasmaféresis. Acá en el país, cuando no hay inmunoglobulina, se le hace plasmaféresis, pero lo recomendable es que si tienes inmunoglobulina, le des inmunoglobulina. Tiene mayor recomendación. ¿Cuál es la dosis sugerida de la inmunoglobulina? Es 0,4 gramos por día durante 5 días y actualmente no existe un estudio que diga que le puede dar corticoides. Importante acá también, como les digo, como va a tener este problema ventilatorio, vamos a ver que hay criterios para que tú lo metas a UCI. Por ejemplo, si tiene una capacidad vital disminuida, más fatiga diafragmática, tú ves que el paciente está diaforético, le cuesta respirar, tiene taquipnia, mándalo a UCI. Lo más probable es que necesite una ventilación mecánica. Debilidad progresiva y trastorno de la deglución. Nuevamente, ves que la debilidad progresa y encima el paciente no puede comer, no puede pasar el agua, no puede hacer nada de esto, no puede deglutir, mándalo a UCI. No vaya a ser que haga una neumonía por aspiración. Trastornos autonómicos mayores, sepsis o neumonía y dolor torácico. Nuevamente, criterio de admisión a UCI. Lo importante, Guillain-Barré, clínica, punción lumbar con la disociación albumino-citológica, antecedente de haber tenido una infección del tracto respiratorio superior o haber tenido diarrea hace un mes, y manejo con inmunoglobulina, pendiente de los criterios de admisión a UCI y eh, no usen corticoides. Eso es todo por las clases que faltaban para su parcial. No sé si quieren como que hacer un break de 5 minutos y después les hago el banqueo o quieren que continuemos de frente. ¿Me pueden avisar, por favor, chicas? Berta, lo que quería decirte es que cefalea no nos van a tomar. Es un tema que no va a entrar al Ah, ya examen está aquí. bien. Ya, ya, genial. ¿Por qué no le van a tomar cefalea? Porque el doctor no ha dado la clase y lo habían programado para después del examen, entonces ese tema no entra. Ah, ya, no les han dictado la clase, pero eso sí hace semana. Era de semana 3, ¿no? El Yo tengo acá el doctor, cronograma. el doctor faltó ese día. Teníamos clase presencial de 3 a 4:30 Ah, y de la chus. nada nos escribieron, nos dijeron 4:30 comienza la clase. La primera clase no la van a tener. Sí. Y nunca la Ah, recuperé. ok, bueno. Pucha. Entonces, para el final les entraría cefalea, miastenia, Alzheimer, neurooncología y esclerosis múltiple y NMO. Ya, uno, Sí. dos, tres, cuatro, cinco, 6 temas son. Ya está bien. ¿Les parece si banqueamos o quieren esperar un ratito? No, hay que banquear de una vez. Ya. Yo había elegido algunos temas de cefalea, creo que elegí dos, pero bueno, ya, si no, igual lo resolvemos, no se preocupe. La primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas no constituye una bandera roja cuando nos enfrentamos a un paciente con cefalea en consulta? El tema de cefalea tiene como tres cosas. Tiene diferenciar una cefalea primaria a una secundaria. Dentro de las primarias habíamos hablado de la tensional, habíamos hablado de la migrañosa y de la en racimos. Y la otra parte tiene manejo abortivo y preventivo y lo último, manejo de una cefalea en emergencia. Dentro del manejo de una cefalea en emergencia o dentro del manejo en general de cefalea, hay que incluir lo que son las banderas rojas o signos de alarma. Los signos de alarma nos ayudan bastante porque implican saber si tu paciente necesita más estudios, aparte de la historia clínica normal que tú le haces, la anamnesis y el medicamento abortivo preventivo que tú le puedes dar, si necesita que tú le hagas algún examen aparte. Por ejemplo, si tiene síntomas sistémicos que incluyen fiebre, acuérdense, fiebre, cefalea, signos de meningitis, bandera roja. No estamos hablando de una cefalea normal. Historia de neoplasia. ¿Por qué es importante? Porque un paciente que tenía neoplasia puede tener
uno, metástasis o puede iniciar con un proceso expansivo cerebral. Por ejemplo, tengo una paciente que tenía cefalea hace años, 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 y decía que el dolor siempre era igual, que lo había tenido años, que nunca le había tomado importancia. Para tomografía, un tumor en el cerebro muy grande. Déficit neurológico, o sea, incluyendo disminución de la conciencia. El déficit neurológico o la focalidad en un paciente que tenía cefalea no incluye una cefalea normal, ¿no? Porque un paciente que yo tengo cefalea no me empieza a dar una parestesia del brazo, no empiezo a tener debilidad muscular, nada de esas cosas. No empiezo a ponerme somnoliento, no empiezo a ponerme letárgica. Déficit neurológico, bandera roja, siempre para cefalea. Inicio repentino o abrupto. También, una cosa es que tengas una cefalea tipo en trueno, a que tengas una cefalea muy repentina, bruto, especialmente en un paciente que te dice que no, que yo nunca he sufrido de cefalea, así justo hoy día. ¿Qué pasa si está haciendo una CB? ¿Qué pasa si está haciendo una hidrocefalia hipertensiva? O sea, cosas que hay que tener en cuenta. Edad avanzada, por lo mismo. Más riesgo a CB, más riesgo a neoplasia después de los 50 años. Cambio del patrón o aparición reciente de nuevo dolor de cabeza. Si tu paciente te dice, yo siempre he tenido cefaleas, no sé, pues tensionales que son bilaterales, intensidad 3 de 10, y justo hoy día este cefaleal haciendo como un punzón, solamente es en este lado, y encima la intensidad es 8 de 10, cambio del patrón de aparición. Dolor de cabeza posicional, o sea, el paciente cambia de postura y le duele más la cabeza, le duele menos. Precipitado al estornudar, toser, hacer ejercicio, papiledema, cefalea progresiva y presentaciones atípicas, embarazo, muy importante en las embarazadas porque podemos hablar de una crisis hipertensiva en una embarazada, ojo doloroso con características autonómicas, aparición postraumática, o sea, el paciente se ha caído de la moto y le empieza a doler la cabeza un montón, bandera roja. Patología del sistema inmunológico, terapia inmunosupresora y uso excesivo de analgésicos. La pregunta es, ¿cuál de todos estos no es una bandera roja? Ya. Cefalea reciente inmunodeficiente, acá lo dice. Patología del sistema inmune, o sea, una persona inmunodeficiente. Esta no es. Cefalea además de diseños de evolución que no cambia las características, también. Un, una cefalea de muchos años, pero acá dice algo importante, no cambia características. Si no cambia características, evidentemente nadie le duele la cabeza a 10 años, ¿no? Pero ténganlo en cuenta porque el cambio de patrón, ya sea agudo o sea crónico, o la aparición de un nuevo dolor de cabeza, el paciente te dice, no, a mí siempre me ha dolido la cabeza, pero nunca como esta vez. Este dolor de cabeza es nuevo, es diferente, jamás he tenido así. Tengan en cuenta. Cefaleas asociadas a cambio de postura, es lo que le dije, ¿no? El cambio postural. Y cefalea reciente que aparece en paciente con cáncer, antecedente de neoplasia, siempre. Síntomas de obras que duran más de una hora. Acuérdense que cuando hablamos de migraña, hablamos sobre los síntomas de ahora, que puede ser la fotofobia, la sensación de que hay destello de luces, todas esas cosas que generalmente no duran más de una hora, al menos si se le da tratamiento o el paciente que ya tiene antecedente de una migraña ya sabe, pues, ¿no? Cómo son sus síntomas. Entonces la respuesta acá era esta, y la característica era siempre acá. No cambia de características, y acá lo que te preguntan es cuál de estos no incluye. Tengan en cuenta siempre que en los pasitos o en los exámenes a veces te juegan mucho con todo lo que sí, todo lo que no. En este caso, todo lo que no es bandera roja lo marcabas. Acá había otra ya. Paciente que tiene una placa ateromatosa en la bifurcación de la arteria carótida común y sufre de una fibrilación auricular. O sea, tiene dos antecedentes: aterosclerosis y fibrilación auricular. ¿Cómo clasificaría usted según la clasificación TOUS en el SB isquémico? En el TOUS tenemos aterosclerosis de grandes arterias, la carótida común es una gran arteria, cardioembólico, oclusión de pequeño vaso, de otra etiología determinada, de etiología indeterminada. Tienes acá dos cosas. Tienes una placa ateromatosa y tienes la parte cardioembólica, ¿no? Porque ustedes saben que la fibrilación auricular es la principal causa de cardioembolismo. Entonces, cuando tú tienes dos o más etiologías potenciales, tú ya automáticamente dices que es algo indeterminado. Por ejemplo, acá. Acá dice, dos o más de dos, potencialmente las dos, o sea, una placa ateromatosa como una fibrilación auricular te pueden causar una ACV. O sea, si te dijera placa ateromatosa y el paciente aparte tiene, no sé, pues, qué cosa, y tiene una dermatitis atópica.
No tiene nada que ver, no te va, una dermatitis atópica no te va a causar un SB isquémico, pero acá sí, acá te está dando dos causas muy probables para que el paciente tenga ese SB. Entonces, cuando tú tienes dos o más etiologías potenciales, una evaluación negativa, o sea, no tiene nada, el paciente es un paciente 100% sano, que le pasó esto, pucha, etiología indeterminada, o una evaluación incompleta, ese es eso. Entonces, acá puedes marcar embólico o ateromatoso, pero tiene las dos, entonces ya automáticamente es un indeterminado. Esa es la respuesta correcta. Bien. ¿Cuál es la función principal de la tomografía cerebral sin contraste en emergencia? Cuando tú tienes un paciente con SB, ustedes saben, ¿no? El SB puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. ¿Qué es lo que pasa? Clínicamente son muy parecidos, o sea, no vas a diferenciar por la clínica si tu paciente tiene un SB isquémico o tiene un hemorrágico, a menos que tengas ojo de tomografía, no va a pasar eso. Tú ves, el paciente tiene un SB. ¿Cuál SB? Lo vas a ver con la tomografía. No porque la tomografía te muestre signos de isquemia tempranos, sino porque la tomografía, si hay sangre, te lo va a mostrar. Entonces, cuando hay sangre, en la tomografía tú lo ves así blanquito. Y dices, ok, el paciente tiene un SB hemorrágico. Si no hay sangre, tú la tomografía la ves, entre comillas, limpia, el SB tira para isquémico, por descarte. Si no es hemorrágico, es isquémico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la tomografía cerebral, ustedes saben, ¿no? El paciente puede llegar con 2 horas de evolución, supongamos. Te tomas tu tomografía y tú dices, pucha, no tiene nada, ok, denle de alta, está mal. El paciente en las primeras horas nunca te va a mostrar en la tomografía un signo claro de SB. Los signos precoces se dan horas después, muchas horas después, como el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, la pérdida de la diferenciación cortical, todas esas cosas pasan después. A pesar de que se les dice signos precoces, no se va a ver al inicio. Entonces, ¿cuál es la función de la tomografía? Que tú le tomes una tomografía y digas, ok, esto es un SB hemorrágico o es un SB isquémico. Si no hay sangre, entonces es isquémico, por lógica. Y le das su terapia con el templasno dentro del tiempo, con los criterios que hemos hablado. Entonces, te preguntan acá, ¿cuál es la función de la tomografía? Si te estoy diciendo que la tomografía no cumple la función de darte signos ahorita de que es un SB isquémico, después de horas lo vas a ver y vas a decir, ah, mira, la comparación de la tomografía en la primera hora, la comparación de la tomografía después de, no sé, pues 24 horas. Vas a ver la diferencia, hay diferencia. Es el mismo paciente con el cuadro clínico, pero la diferencia es que uno es en las primeras horas y otro es después de mucho tiempo, o sea, y no vas a esperar a que tengas esos signos después de 24 horas para darle tratamiento. Entonces acá te pregunta, ¿cuál es la función de la tomografía cerebral sin contraste en emergencia? Vamos a empezar de abajo hacia arriba ya. Es un examen auxiliar que demora mucho tiempo su realización. Falso. La tomografía, la resonancia, no demoran nada. De verdad. Con que lo suban al sistema, ya, 30 minutos. En el mejor de los casos. Obviamente hay excepciones, ¿no? Si hay fila para el tomógrafo, el radiólogo de emergencias no está. Temas apartes. Tomarle una tomografía y subirlo al sistema no demora más de media hora. La tomografía tiene mucha exactitud en lesiones de la base del cráneo. No es la función correcta de la tomografía. La tomografía puede mostrar de todo el cerebro. En emergencia, la función de la tomografía no es buscar lesiones en la base del cráneo. El objetivo principal de una TEM sin contraste inicial es detectar hipodensidades en imagen. En un SB isquémico, los signos hipodensos van a SB isquémico. Si dice que en emergencia el objetivo es detectar esas hipodensidades, es falso. ¿Por qué? Porque, como le dije, en las primeras horas no vamos a detectar eso. Determinar si la etiología es isquémica descartando la causa hemorrágica del ictus. Esa es la que les acabo de decir. Y la última es identificar signos precoces de ese isquémico como el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Falso. A pesar de que hay signos precoces, ese signo no se va a ver en las primeras horas. Lo vas a ver después. Se ve bien bonito, pero lo vas a ver después. La respuesta correcta es esa. ¿Por qué? Porque les digo, toman la tomografía. ¿Es hemorrágico? No es hemorrágico. Si no es hemorrágico, por ende es isquémico. ¿Cuál no es un factor de riesgo para la hemorragia intracraneana? Niveles de colesterol alto, uso de anticoagulantes, hipertensión arterial, coagulopatía y angiopatía amiloide.
te preguntan cuál no es un factor de riesgo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de SB les dije que era una pregunta de examen? Me da tramposita porque para aterosclerosis, para un ACV isquémico, el nivel de colesterol alto sí es un factor de riesgo. Pero para la hemorragia intracraniana no es un factor de riesgo. Lo demás, coagulantes sí, sangra más, hipertensión peor, todavía se le rompe una arteria. Coagulopatía lo mismo, y angiopatía de mieloide también, hace los vasos duros. Paciente varón de 20 años, sin antecedentes, que es llevado al servicio de emergencia en el hospital neurológico, refiriendo haber presentado 3 crisis epilépticas tónico-clónicas generalizadas al despertar, de 1 minuto de duración cada uno, con recuperación de la conciencia entre las mismas. Esto sucedió a la mañana siguiente a una reunión con amigos en la cual hubo ingesta de alcohol y privación de sueño. Los eventos descritos corresponden a, y acá te van a dar, crisis sintomáticas remotas, crisis provocadas, estado epiléptico, epilepsia, encefalopatía epiléptica. Ya. Estado epiléptico. ¿Se acuerdan cuando hablamos de estados epilépticos? Dijimos, no había recuperación de la conciencia y había un periodo de tiempo mayor a 30 minutos. Este no es. Epilepsia, no. ¿Se acuerdan que hablamos de que una cosa es decir que un paciente tiene epilepsia y otra cosa es decir que el paciente tiene crisis epilépticas o crisis convulsivas? Ok, no tiene epilepsia el paciente, no tiene diagnóstico. Crisis sintomáticas remotas, crisis provocadas, encefalopatía epiléptica. Me quedo con crisis provocadas y acá les he traído un cuadro de cuáles son las causas de crisis provocadas. Las más importantes, hipoglicemia, hiperglicemia no cetónica, hiponatremia, sobre todo la hiponatremia grave, o sea, menor de 130 de sodio, eh, ciertos fármacos y drogas, abstención de fármacos y toxinas con propiedades depresoras del sistema nervioso central y encefalopatía anóxica. Cuando ponemos acá fármacos, drogas, deberíamos incluir también el alcohol. Le va a pasar alguna vez que en emergencia les llegue un pacientito borrachito que viene con su amigo y te dice, mi amigo acaba de convulsionar, tiene una epilepsia. No tiene epilepsia, tiene una crisis provocada por alcohol. Puede tener una crisis provocada por drogas, puede tener una crisis provocada por fármacos, puede tener una crisis provocada por hipoglicemia. Crisis provocada. Acuérdense que también cuando hablábamos sobre epilepsia era la enfermedad que se descartaba, ¿no? La crisis provocada. Una vez que es una crisis provocada, no puedes decir que es epilepsia. Luego tienes acá. Paciente varón de 50 años con antecedentes de diabetes que presenta cuadro inicio subagudo, febril de 40 grados asociado a estado confusional que la evaluación semiológica encuentra discreta rigidez de nuca y signo de Kerning negativo. El líquido cefalorraquídeo muestra pleocitosis a predominio mononuclear e hipoglucorraquia. Paciente diabético con un cuadro subagudo, febril, asociado a estado de confusión, rigidez nucal y signo de Kerning negativo. Tienes 3 opciones. Tienes meningitis viral, encefalitis viral, MEC por causa indeterminada, MEC bacteriana y MEC por TB. Acá hay cosas bien como que básicas. Subagudo, pleocitosis mononuclear, baja de glucosa. Esto en líquido cefalorraquídeo. Que tiene, ¿no?, la clínica sugerente a una meningitis. Por descarte, cuando es subagudo, no es bacteriana. Porque cuando hablamos de las MEC bacterianas dijimos que eran agudas. No es. Ahora, te quedan 2 opciones. Tienes una pleocitosis a predominio mononuclear, que sí te lo da la meningo-TB, pero también te da las encefalitis o las meningitis virales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la disminución de la glucosa. ¿Se acuerda que hablamos de que a las bacterias les gustaba el azúcar? Las bacterias comen azúcar. Los virus no comen azúcar. Entonces, cuando tengas una bacteria, te va a dar hipoglucorraquia, disminución de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Descartas encefalitis viral, descartas meningitis y te quedas con MEC por TB. De causa indeterminada, no apunta mucho a eso porque las pruebas que le estamos haciendo sí salen positivos, sí indican algo, ¿entienden?
Causa más frecuente cardioembolismo. Igual, esta pregunta es de ISB. Fibrilación auricular paroxística. La fibrilación auricular es cuando hay focos que provocan contracciones que son arrítmicas. Ustedes saben que la fibrilación auricular es una arritmia auricular, QRS estrecho, etc, etc. Ya. La fibrilación auricular causa cardioembolismo porque en alguna de esas contracciones ectópicas puede causar que un embolo ¡pum!, se dispare y vaya directamente hacia el cerebro. Es una complicación frecuente de la meningoencefalitis tuberculosa, de abajo hacia arriba. Politeuropatías asimétricas, no tiene nada que ver. Corio, retinitis, tampoco. Hidrocefalia puede ser, sí. Normotensiva, no. Porque acuérdense que cuando hablamos de meningitis tuberculosa dijimos, si es que, supongamos, tiene un tuberculoma, es una lesión ocupante de espacio. Te va a causar hidrocefalia por todo el tema inflamatorio, pero no es normotensiva, es hipertensiva. Vasculitis, sí. Neuropatía de cráneo múltiple no tiene nada que ver. Nos quedamos con vasculitis. La inflamación no solamente va a causar el edema, sino también va a causar inflamación de los vasos sanguíneos. Cuando hay vasculitis también bueno, acá, pueden asociarse a microinfartos, o sea, a infartos cerebrales. También te puede causar. Es una complicación. Ah, ya, es una pregunta de cefalea. Igual la vamos a resolver. ¿Cuál es la cefalea súbita que alcanza su mayor intensidad en segundos en menos de un minuto al inicio? Tenemos cefalea por hipotensión endocrinal, falso. Si fuera hipertensión endocrinal, sí. Cefalea tensional, no, la cefalea tensional es gradual, es viene, va, te permite hacer tus cosas tranquila. Cefalea hípnica no tiene nada que ver, migraña sin aura tampoco, y tienes el cefalea en trueno, la thunderclap, que esta sí es, ¿no? Su nombre lo dice, cefalea en trueno, y empieza muy bruscamente su thunderclap. Tienes acá mujer de 49 años con historia de crisis epiléptica desde los 15 años de tipos focales con deterioro de la conciencia, más automatismos y tónico-clónica generalizada secundariamente. El estudio de resonancia cerebral mostró esclerosis del hipocampo derecho y esa paciente recibió carbamazepina hasta una dosis de 1.200 miligramos día y luego valproato de sodio hasta una dosis de 2.000 miligramos día, ambos sin mayor control de la crisis. El cuadro puede definirse como, acuérdense que cuando hablamos sobre epilepsia, acá te dan un caso con muchos datos. O sea, te dicen, el paciente tiene crisis epiléptica desde que tiene 15 años, o sea, tiene más de 30 años con crisis. Te dice cómo son las crisis, tiene automatismos, tiene deterioro de la conciencia, tiene crisis tónico-clónicas generalizadas. Y se le da un tratamiento, carbamazepina, y luego se le da, como no funcionó, le da valproato de sodio. Y te dice, ninguno de estos dos esquemas de tratamiento le hizo efecto. ¿Por qué? Porque te dice, no tiene control de la crisis. O sea, a pesar de los dos esquemas, tu paciente no logra controlar las crisis, ¿no? Entonces, esa era la definición muy clara de epilepsia farmacoresistente. La epilepsia farmacoresistente es aquella en la cual se recibió dos esquemas de tratamiento en monoterapia o politerapia sin que haya controlado la crisis. Ahora te podrían decir, la paciente tuvo o recibió carbamazepina más valproato y luego recibió fenitoína, supongamos. Un esquema loco. Te está dando dos que hacen un esquema más uno que hacen un esquema. Dos esquemas tienes. Y no hay control de crisis. Entonces tienes acá una epilepsia refractaria. Epilepsia refractaria, farmacoresistente, es lo mismo. O sea, es la resistencia a, en este caso, los fármacos. O al tratamiento en general. Paciente varón de 60 años que acude por presentar un cuadro de inicio agudo, febril de 40 grados, estado confusional, a la evaluación de biología se encuentra cardiopositivo. En el líquido cefalorraquídeo tienes pleocitosis de predominio polimorfo, hipoglucorraquia. El diagnóstico más probable es el típico caso de MEC bacteriana. Tienes inicio agudo con los síntomas, no febril, estado confusional, signo de Kern, ok, ya sabes que es una meningitis. Es bacteriana, es viral, es criptococócica.
es TBC, te dice inicio agudo bacteriano. Ya te descartó TB, ya te descartó un viral un poquito, criptococócica. La criptococosis te da sobre todo crisis y de hipertensión endocrina, que tendría otros síntomas, por ejemplo, cefalea de inicio muy agudo, etc, etc. Predominio de la pleocitosis polimorfonuclear. Nuevamente, te descarta viral, te descarta TB, criptococócica y meningitis viral, porque todas ellas no tienen predominio polimorfonuclear. Y tienen hipoglucorraquia. Las bacterias comen azúcar. Te baja la glucosa en el encefalorraquídeo. Todo incluye, todo indica bacteriana. Paciente varón de 30 años con antecedente, importantísimo, antecedente de TB pulmonar hace 4 años. VIH negativo que presenta cuadro deficitario motor progresivo asociado con signos de hipertensión endocraniana, que al estudio de imágenes evidencia una imagen captadora de contraste confluente. ¿Cuál diagnóstico sería el probable? Para las lesiones que captan contraste en anillo, no se saben que se ve así como que así, y el contraste lo capta así, literalmente como un anillito, en anillo. Estas lesiones que están en el cerebro pueden tener muchas causas. Puede ser un glioblastoma, puede ser una metástasis, puede ser toxoplasmosis, neurocisticercosis, linfoma, TB, granulomas. Pero lo importante acá es que te da el antecedente. Ahora, te dice VIH negativo también. Cuando dice VIH negativo ya puedes descargar neurotoxoplasmosis. Y si tuvieras acá toxoplasmosis, perdón, si tuvieras algún, por ejemplo, un linfoma, va asociado a TB. Ah, perdón, a VIH. También lo descartarías porque ya una vez que te quitan el estado de inmunosupresión, te dicen, no es inmunosuprimido, no tiene VIH, las infecciones asociadas a VIH, toxoplasmosis, eh, si fuera pulmón, la neumonía por Girovechi también. Todo eso lo descartas porque en una persona normal, sana, en sus 5 sentidos, no le va a pasar eso. Es muy, muy poco probable que le pase eso. Entonces, tienes un paciente no inmunosuprimido que tiene antecedente de TB y cuadrano, hipertensión endocrina. ¿Por qué? Porque es una lesión que ocupa espacio. Es literalmente como un tumorcito, pero capta contraste en anillo. No es un tumor, necesariamente. Causa hipertensión endocriniana y capta contraste confluentemente un anillo. Esto puede ser, como les dije, puede ser un montón de cosas, pero si ya te da el antecedente de TB, te dice cuál es el diagnóstico más probable. Un granuloma tuberculoso. ¿Que lo puede causar esta imagen? ¿Una neurocisticercosis? Sí, sí lo puede causar. No voy a decir que no. Pero tiene el antecedente de TB. Si te dijera que el paciente vive en una, no sé, pues en una zona de pobreza y cría chanchos o vende chanchos, bueno, te está influyendo a neurocisticercosis. Este caso te está yendo a TB. Si te dijera que el paciente es VIH positivo y tiene, no sé, pues, cría 5 gatos, 8 perros y 5 aves, te va a neurotoxoplasmosis, pero en este caso te va a TB. Lo más lógico es que sea un granuloma tuberculoso, que sí lo puede causar este patrón. Ojo. Luego tienes acá, paciente varón de 35 años, nuevamente, VIH positivo, que acude a emergencia por presentar cefalea, náuseas, vómitos y se realizan estudios y se establece un diagnóstico de criptococosis meningia. En el tratamiento de la hipertensión endocrinal por criptococosis meningia, la principal estrategia terapéutica es, cuando hablamos de criptococosis, ¿qué hablamos? Que la hipertensión endocraniana era mucha. ¿Se acuerdan que dijimos, el paciente necesita punciones lumbares hasta diarias? ¿Por qué? Porque la presión es tanta que, ¿qué te causa la hipertensión endocraniana? Te causa cefalea. Y como tiene cefalea, es una cefalea que no le gusta, que a nadie le gusta vivir con los dolores de cabeza todos los días. Cuando tú le haces la punción lumbar, esta cefalea baja. ¿Por qué? Porque estás liberando presión, estás quitando el líquido cefalorraquídeo, estás bajando esta presión endocrinal y la cefalea remite, la cefalea mejora. A pesar de que es incómodo hacer una punción lumbar, mejora. El paciente prefiere 1000 veces que le hagas una punción lumbar a que continúe con la cefalea. Entonces acá te dice, acuérdense, criptococosis, cefalea por hipertensión endocrinal, ¿qué haces para eso? Punción lumbar.
Opción, funciones lumbares evacuatorias a necesidad. Cada vez que el paciente te diga, me duele mucho la cabeza, por favor, ya, le vas a hacer. Tienes acá. Selecciona un tipo de tratamiento de la espondilolicitis tuberculosa. La espondilolitis tuberculosa es un tipo de infección tuberculosa del sistema nervioso central. En TB tienes esquema, ¿no? Tienes esquema pulmonar, tienes un esquema extrapulmonar que incluye sistema nervioso central, óseo, etc, etc, etc. En el pulmonar, el esquema sensible al menos, tienes antituberculosos por un periodo de 6 meses. Lo divides en 4-2, perdón, 2-4, y en el extrapulmonar, bueno, extrapulmonar, que incluye, como le digo, sistema nervioso, óseo, etc, etc. Tienes un esquema de 10 meses que lo divides en dos, no, perdón, de 12 meses que lo divides en 10-2, o sea, un año. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para una TB extrapulmonar, que en este caso es el sistema nervioso central? Cirugía de emergencia debido al compromiso de la médula espinal, no. Antituberculosos orales por 9 meses, no. Ciprofloxacino, no. Corticoterapia, no. Antituberculosos orales por 12 meses junto con corticoterapia, sí. La corticoterapia te va a ayudar a bajar la inflamación o el edema. Pero acá la característica era TB, siempre para TB que le das antituberculosos. Ciprofloxacino no es un antituberculoso. Corticoterapia, la corticoterapia sola no le va a hacer nada a la TB. Varón de 50 años con antecedentes de diabetes, quien es llevado al servicio de emergencia de un hospital neurológico, refiriendo haber presentado 3 crisis epilépticas tónico-clónicas generalizadas al despertar de 1 minuto de duración cada una, con recuperación de la conciencia entre las mismas. Esto sucedió después de ayunar y ayuno y haber ingerido 4 glibenclamidas debido a que se confundió el medicamento con el ácido acetilsalicílico y la torvastatina. Los eventos descritos corresponden a, acuérdense, no es un estado epiléptico porque sí tiene recuperación de la conciencia. Quitamos. Epilepsia no, el paciente no tiene el diagnóstico de epilepsia, no es un paciente sin crisis provocada con toda la enfermedad que ya habíamos hablado. Encefalopatía epiléptica, crisis sintomática remota o crisis provocada. Nos quedamos con crisis provocadas porque en el cuadrito que les mostré decía hipoglicemia, hiperglicemia no cetónica, drogas, fármacos, y en este caso el paciente está en ayuno, o sea, ya de por sí tenía la glucosa normal bajita, y encima se metió 4 glibenclamida, que son antidiabéticos. ¿Por qué? Porque pensó que eran sus otras pastillas. Evidentemente, este paciente, si tú le tomas una glucometría, te va a mostrar la glucosa muy baja. Y la glucosa muy baja sí te puede causar una crisis provocada con esta crisis convulsiva. Paciente varón de 45 años con diagnóstico de hipertensión, diabetes, que acude a emergencia con hemiparesia derecha, afasia de 2 horas de evolución, ¿ya? Se sospecha de un ictus isquémico. ¿Cuál de los siguientes no es una conducta prioritaria? Ah, ya. 2 horas de evolución es importante. No se considera prioritaria. Tratamiento con Alteplas sí es prioritario, está dentro del tiempo, 4.5 horas, acuérdense. Evaluación neurológica aplicando la escala de NIS, verdadero. NIS al inicio, tratamiento, NIS después de tratamiento. ¿Para qué? Para ver cómo ha evolucionado al menos clínicamente tu paciente. Toma de análisis de perfil hepático también. ¿Es importante ahorita en emergencia, prioritariamente hablando? No. TEM cerebral sin contraste, sí. ¿Por qué? Porque dijimos, si yo tomo una tomografía sin contraste, acuérdense, sin contraste, descarto que sea un ictus hemorrágico y me voy a hacer el isquémico. Toma de glucosa también, porque la toma de glucosa es importante porque la glucosa, uno, las hipoglicemias o las hiperglicemias también pueden cruzar con alteración de la conciencia. Y segundo, la glucosa tiene que estar en un rango para que tú le puedas dar el tratamiento con el Alteplas, acuérdense. La glucosa y la presión. Si acá dijera tomar la presión, también, ¿verdad? No es prioritario la toma del análisis del perfil hepático. Eso también es de ACV. ¿Cuál no es un criterio de elegibilidad para realizar una trombólisis con Alteplas? Ni de 6 puntos. Ahí dicen no. TEM cerebral donde se viese aborramiento del ribete insular.
Stroke al despertar, hipodensidad del átomo cerebral, tiempo transcurrido, ya, el tiempo, acuérdense, 4.5 horas. Ese es el punto de corte. Menos de este tiempo sí le puedes dar a T-Plus. Más de este tiempo no le puedes dar. Hipodensidad, las hipodensidades, como se expliqué, demuestran o van hacia ACV tipo isquémico. Sí. Stroke al despertar, esta es la respuesta. Y dice acá, TEN cerebral no se evidencia borramiento del ribete insular. Igual, borramiento, falta de diferenciación córtico-medular, hipodensidades, todo, ACV. Ni de 6 puntos también aplica. ¿Por qué no es stroke al despertar? ¿Por qué? Porque el paciente no te puede decir cuánto tiempo ha pasado desde que iniciaron sus síntomas. El paciente, supongamos, se levantó a las 6 de la mañana y fue al hospital a las 7. Ah, tengo una hora. No tienes una hora. ¿Qué pasa si el stroke te pasó a la medianoche y te levantaste a las 6? Ya van 6 horas. ¿Qué pasa si te dio a las 5 de la mañana? Estaría dentro del tiempo, pero no lo sabes porque no has estado dormido, ¿entiendes? No puedes decirte con seguridad, el stroke empezó a tal hora. Entonces, un stroke al despertar no es un criterio de elegibilidad para trombolisis por ALT+, porque no sabes cuál es el tiempo, no sabes si han pasado más o menos de 4.5 horas. El germen más frecuente asociado a meningitis bacteriana es una pregunta muy neumonía. Paciente, mujer de 36 años, arqueóloga. Siempre te dicen profesión, antecedentes patológicos, es porque tienen que ver con el diagnóstico. Con historia de cuadro convulsivo y posterior trastorno del sensorio de curso subagudo, cursa subfebril en el estudio del líquido cefalorraquídeo, llama la atención de eosinofilorraquia. El diagnóstico más probable sería, yo me quedo con coccidiomicosis. Tienes acá neurocistercosis. Sí te puede dar el cuadro convulsivo, pero te dan acá el antecedente que es arqueóloga y que cursa con eosinofilorraquia. La neurocistercosis no te da eosinófilos en líquido cefalorraquídeo. La mebiasis tampoco, la histoplasmosis tampoco, la criptococosis tampoco. Te puede dar ese tema del trastorno del sensorio, no menciona ni cefaleas. Es coccidiomicosis por el antecedente, acuérdense, sean arqueólogos, personas estas arenas con este material, esa tierra que está muy antigua, que van, ¿cómo se dice? Que van desenterrando cosas, cuadro convulsivo, subagudo, no es bacteria, subfebril, tampoco es bacteria, y que presenta, acuérdense que cuando hablamos de coccidiomicosis dijimos, la única que te da eosinófilos en líquido cefalorraquídeo, no es normal, porque la coccidiomicosis es un hongo, y normalmente los hongos no causan eosinófilos, ¿no? Pero en este caso es la única excepción. Paciente con dolor facial unilateral, como el peor que parir, que se localiza en B1, B2 izquierdos, ojos rojos, lagrimeo de hora a hora y media de duración, y se repite en un número de 5 a 6 veces diarias, marca el enunciado verdadero con relación a este paciente. Vamos a ir de abajo hacia arriba. La fotofobia y la sonofobia son características migrañosas. Como características migrañosas son vistas muy raramente en las cefaleas trigeminales autonómicas. Falso. Las, la fotofobia, sonofobia, o sea, esa imposibilidad o la molestia ante los sonidos, esa luz, sí se puede ver, no, perdón, se ve sobre todo en migraña. En migraña. ¿Por qué? Porque son parte de los signos de aura, porque ustedes saben, mis los pacientes con migraña, el cuarto apagado y sin bulla, porque les molesta. Migraña. No tienen mucho que ver con cefaleas trigeminales autonómicas. ¿Que puede pasar? Sí puede pasar, pero no es lo común. Así que esta no es porque esta sí es verdadero. El vino. Ay, perdón, voy a conectar mi cargador, esperen un ratito. Le dice, el vino y otras formas de alcohol eh, actúan como triggers en dolor aún en periodo libre de dolor. El trigger, o sea, son los desencadenantes. No, no es tan cierto porque el alcohol te causa vasodilatación, no tiene mucho que ver con el tema de la cefalea. Tomografía cerebral sin contraste es el diagnóstico de elección, examen diagnóstico de elección. La tomografía en un paciente que tiene cefalea tensional, migrañosa,
No tiene relación porque la tomografía te va a salir normal, a menos que haya signo de alarma, como les mencioné. Paciente con antecedente de neoplasia, mayor de 50 años, que tiene una cefalea de hace 8 años, que ahora ha cambiado su forma de prestación. Ok, puede ser un tumor, puede ser otro problema vascular, pero en una crisis migrañosa que le tomes una tomografía cuando no te muestra ningún signo de alarma, no tiene nada que ver. Dolor suele tener características circadianas, pero no circadianas. Tampoco. El dolor, cuando tiene características circadianas, se refiere a que tienen que ver con los patrones circadianos, o sea, tiene que ver con al momento que te levantas, al momento que te duermes, con todo eso. No circulares, no tiene nada que ver, o sea, esa es una pregunta así random. Y la última es, sumatriptán, solmitriptán y oxígeno de alto flujo son los medicamentos abortivos de elección. Vamos a primero identificar qué tipo de cefalea tiene el paciente. ¿Es unilateral? ¿Es peor que parir? ¿Que se ha instaurado de manera rápida? Que tiene cierto tiempo de duración, que tiene un periodo de 5 a 6 veces por día unilateral. Acá teníamos el cuadrito. Unilateral puede ser la migraña o la cefalea en racimo, es verdad, los dos pueden ser. Pero ¿qué es lo que te caracteriza a la cefalea en racimo? Que el dolor comienza rápidamente, es profundo, continuo e insoportable de calidad explosiva. O sea, el paciente te va a decir literalmente que es el peor dolor de cabeza que le pasó en su vida. Una cefalea en racimo. ¿Cuál es la característica aparte? Puede tener enrojecimiento de ojos, como lo dice acá, congestión nasal, palidez, transpiración, síndrome de Horner, etc. ¿Cuáles son los medicamentos que tú le puedes dar? Abortivamente, o sea, ahorita en la emergencia donde mi paciente se encuentra mal, tratamiento abortivo con triptanos. Preventivo ya esteroides. Pero ahorita que mi paciente se encuentra mal, abortivo triptanos. Si fuera una migraña, ¿qué le darías? AINES, analgésicos combinados, medicamentos antieméticos y corticosteroides. Es lo abortivo, lo de ahorita. Pero no es una migraña. A pesar de que es unilateral, el comienzo de la migraña tiene fotofobia, tiene sonofobia, que no lo refiere el paciente, tiene auras, tiene la característica que el paciente te dice que ha sido gradual, que ha sido de menos a más. No es que ha empezado de golpe, de manera brusca, explosiva. Entonces acá te dice unilateral, peor que parir, o sea, es un dolor muy intenso, ojo rojo y lagrimeo que les mencioné, tiempo 5 o 6 veces por día, y lo que tú le puedes dar es sumatriptán, solmitriptán y oxígeno de alto flujo, que son justamente esto, los triptanos. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la complicación de la hemorragia subaracnoidea que se maneja con nimodipino? Acá creo que decir nifedipino, pero bueno. Hipertensión intracraniana, resangrado, hidrocefalia y vasoespasmo. Es vasoespasmo. El nifedipino es un antagonista de calcio que te va a ayudar para los vasoespasmos en las hemorragias subaracnoideas que se puede dar algunas veces. Va a evitar que el paciente, cuando tiene un vasoespasmo, ¿qué va a hacer? Va a sangrar más. Entonces, si tú quitas ese vasoespasmo, el paciente tiene menos riesgo de seguir sangrando. Nimodipino, les pueden preguntar como nifedipino. Es lo que yo había escuchado en la clase. Bueno, esas son todas las preguntas sobre el banqueo. Como verán, la mayoría son sobre ACV. Algunas que las revisé 3 bancos y la mayoría se repetían respecto a ASB, sobre factores de riesgo, manejo, con criterios para poner Alteplas, cuál es la dosis del Alteplas, cómo se da en bolo, luego en infusión, para cefalea diferenciar qué tipo de cefalea es y cuál tratamiento darle, para eso les dejé el cuadrito. Para epilepsias, tener claro conceptos: estatus convulsivo, crisis provocada, epilepsia refractaria. ¿Qué hacer en una crisis convulsiva? ¿Cuál es el tratamiento de primera elección? Las benzodiazepinas. ¿Qué pasa si ya le di benzodiazepina y no mejora? Hay una escalerita, por así decirlo, que termina básicamente en UCI con anestésicos. Otro de Parkinson, acuérdense, los parkinsonismos, la enfermedad de Parkinson, criterios de apoyo, criterio de descarte y signo de alarma, igual para cefalea. Bueno, no lo veo en cefalea, pero acuérdense de eso para al final entonces. Y para síndrome Guillain-Barré, básicamente clínica, antecedente de haber tenido una infección respiratoria superior o haber tenido diarreas en un periodo de un mes antes, una parálisis o una afectación motora simétrica ascendente que puede comprometer incluso la ventilación respiratoria, eh,
disociación albumino-citológica y el tratamiento con inmunoglobulina o si no, plasmaféresis, pero de preferencia inmunoglobulina. Creo que esos eran todos los temas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Berto, yo quería hacerte una pregunta que vino Sí, claro. en el test ese que nos toman, Ah, sobre, informativo. ajá, el formativo, sobre lo que es meningitis, pero para inmunosuprimidos. Y nos habían ¿Ya? dado como opciones Neisseria, Listeria, Enterobacterias, Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Pero yo tenía entendido de que en inmunosuprimidos estaba dentro el Streptococcus pneumoniae y también la Neisseria meningitis, pero ahí en las respuestas correctas que la Es universidad marca, listeria. sí marca Listeria, pero eso quería saber, porque como en el cuadro nos dan bastantes, también está Listeria incluso, pero quería saber Ajá. por qué, ¿no? Ah, ya, mira, acá hay un cuadro. Sí, creo que sí sé cuál. Sí la vi, creo, en un parcial. Lo voy a compartir ya, espérame. Mm, ya, acá. Ya. En este cuadro te dicen gérmenes frecuentes. O sea, para todo, lo más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Para de 1 a 23 meses, de 2 a 50 años, mayores de 50 años. Para todas es Streptococo. Pero para inmunosuprimidos, sí, también puede ser estreptococo, pero te incluye otros gérmenes, te incluye bacilo gram negativos, te incluye la listeria y te incluye ya la Neisseria meningitis. Pero si te das cuenta, hay varios que se repiten, ¿no? O sea, por ejemplo, menores de un mes, Streptococcus galactiae, E. coli, Listeria y Klebsiella. No te incluye Streptococcus pneumoniae, no te incluye Neisseria meningitis. Para inmunosuprimidos, está bien, estreptococo, que es lo más común que le puede dar a todos, no necesariamente un inmunosuprimido. La Neisseria meningitis también le puede dar a todos, no necesariamente un inmunosuprimido, solamente que en orden de frecuencia más probable es que te dé estreptococo. Y luego tienes Listeria monocitogenes o tienes Bacillus gram negativos. Más común, Listeria monocitogenes. Si te preguntaran, por ejemplo, eh, paciente que tiene fractura en base de cráneo, ¿cuál es el germen asociado? Está bien, como te digo, estreptococo puede darnos a todos, pero a Haemophilus influenzae, Streptococcus beta hemolítico del grupo A, van o enfocan mucho a fractura de base de cráneo porque es un trauma que es abierto, que es una fractura a nivel de cráneo como tal, que la bacteria puede entrar más fácilmente. Igual, para trauma penetrante, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo. La respuesta de Streptococcus pneumoniae es como muy ambigua, ¿no? Porque, como le digo, nos puede dar a todos, o sea, te puede dar tuvieras 1 año, tuvieras 5 años, tuvieras 10 años, más de 50 años, te lo da para todos, pero para algunos casos que te incluyen fractura de base de cráneo, trauma penetrante, o sea, mecanismo directo de transmisión y la inmunosupresión, te ponen esos gérmenes que son un poquito más. Por ejemplo, para esplenectomía, linfoma, leucemia, linfocítica, te ponen Haemophilus, te ponen Neisseria, te ponen estreptococo. O sea, este cuadro es medio rebuscado, la verdad, me parece a mí la pregunta personalmente, pero sí tiene sentido lo que te ponen. No pensaría que es otra cosa. Este cuadro acá, no sé si les vino a ustedes en su clase. Sí, ese cuadro vino, pero como vienen bastantes, entonces no nos ponen como que, como tú Ajá, dices, ¿no? O sea, para pensar en primero en tal cosa, ¿no? Entonces, como que ahí me ajá. confundí, pero ya te entendí. Muchas gracias. Ok, de nada. ¿Tienen alguna otra duda? Voy a esperar.